Y la Sociedad Argentina de Nutrición dio a conocer en las últimas horas un dato que llama mucho la atención y que tiene que ver justamente con el impacto de la cuarentena en nosotros, en la alimentación. Y habla de un 60% de los argentinos que han engordado producto de la pandemia. Claro, la ansiedad, las emociones, bueno, un montón de factores que incidieron a lo largo de todo este año. Vamos a charlar con María Laura Capón, ella es licenciada en nutrición, para que nos ayude a entender qué hacemos ahora con esos kilitos que aumentamos a lo largo del año. ¿Cómo estás, María Laura? Un gusto saludarte. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Acá la verdad que son datos que preocupan, ¿no? Porque uno se plantea, bueno, estamos atravesando una pandemia de coronavirus, pero en algún punto estamos descuidando otras pandemias, como por ejemplo la obesidad. ¿Qué pasa? Y sí, la obesidad también es una pandemia mundial, ¿sí? Es una enfermedad que está extendida en todo el mundo. Se estima que sí, el 60% de la población mundial tiene exceso de peso, pero bueno, es una pandemia no infecciosa porque no contagia. Pero sí, es un problema grave. ¿Y por qué esto? Porque cada vez nos movemos menos, vivimos en un ambiente obesogénico donde nos ofrecen cada vez mayor cantidad de alimentos ultraprocesados, ricos en grasas, en azúcares y en sales, y cada vez comemos más ese tipo de alimentos y eso es lo que nos lleva también con el tiempo a ir aumentando de peso. De todos modos, la obesidad es una enfermedad multicausal, ¿sí? Hay muchísimas causas en esto. Bueno, una es el sedentarismo, o sea, la falta de actividad física, la mala alimentación, los malos hábitos. Hay factores genéticos, emocionales, depresión, o sea, hay un montón de cosas que llevan a la obesidad. Y es un problema mundial. Y en nuestro país, según la encuesta de nutrición y salud del año 2018, 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso, o sea, el 70% de los adultos. Es una cifra muy, muy alta, muy preocupante. Y 4 de cada 10 niños en edad escolar también tienen exceso de peso. Y cada vez esas cifras van aumentando. Así que, bueno, tenemos que hacer algo urgente y evidentemente no se están haciendo las cosas bien como para revertir esto, ¿no? ¿Qué haría falta, María Laura, por ejemplo, si hoy tuviésemos que decir, bueno, a ver, vamos a accionar en cuanto a este porcentaje, hay que bajarlo, esto año a año viene en aumento, porque yo he recorrido, no sé, 2, 3 años atrás y cada vez se incrementa más este porcentaje, ¿no? De personas con obesidad. ¿Qué hay que hacer? Así como con el coronavirus se logró la vacuna, ¿qué hay que hacer con la obesidad? ¿Cuál es ¿Cuál es la propuesta? Sí, lo que hay que tratar por empezar es no pensar que hay una receta mágica, porque no hay nada mágico en esto. No existen las dietas mágicas, ni los jugos de stocks, ni que el jugo de limón quema grasas, ni que las fajas reductoras, ni que los polvitos que le agregás al alimento te van a ayudar a bajar de peso, sino que, bueno, en esto es muy importante, bueno, primero tomar la decisión de decir, bueno, voy a empezar a cuidarme, porque si la persona no tiene ganas, no le interesa, no, por más que vos le digas y le hables, no pasa nada. Entonces, tomar la decisión y decir, bueno, acudo a un profesional y empezar a cambiar los hábitos, ¿sí? Ahora no se apunta tanto a una dieta estricta que se hace durante un tiempo y después se deja, sino que se apunta más que nada a un plan de alimentación saludable para lograr un cambio de hábitos, ¿sí? Para toda la vida, no solamente por un tiempo determinado. Y el cambio de hábitos no solamente se refiere en cuanto a la alimentación, a empezar a comer más saludable, empezar a dejar un poco más los ultraprocesados, o sea, todos los alimentos que vienen de paquete, desde galletitas, jugos, gaseosas, mermeladas, snacks, todas esas cosas que nos llenan de grasas y de azúcar y de harinas.
Entonces, empezar a comer en forma más saludable, incorporar más alimentos frescos, más frutas, más verduras, huevos, carnes frescas, legumbres, cereales integrales, frutos secos, todo lo que viene suelto es mucho más saludable. Entonces, empezar a tener una alimentación más saludable y por otro lado empezar a movernos más, ¿sí? Está demostrado que inclusive hasta en los niños y adolescentes, el 80% de los adolescentes en edad escolar no hacen el mínimo de 1 hora de actividad física por día. Los adultos también nos movemos muy poco y bueno, eso también es una de las causas del aumento del sobrepeso, ¿sí? El sobrepeso y obesidad. Entonces, cambiar los hábitos, que sea para siempre. Y en cuanto a la actividad física que querramos hacer, no hay nada determinado, sino que bueno, tenemos que elegir hacer algo que nos guste, que no nos produzca lesiones y que la podamos sostener en el tiempo, ¿sí? Porque si vamos a elegir una actividad que no nos gusta, ahí la vamos a hacer un mes y después la vamos a dejar. Claro. Entonces, eso por un lado. Y después también incorporar otros cambios, como empezar a tomar más agua, dejar de lado un poco las gaseosas, los jugos de sobre, todos los jugos industriales tienen agregado de azúcar, y empezar a tomar agua fresca o hacer refrescos en base a frutas en casa. Después, ¿qué más? Ordenarnos, por ejemplo, en cuanto a las compras, tratar de comprar, como les decía recién, los alimentos sueltos, ¿sí? Que son mucho más saludables, comprar más en la verdulería y en los grandes almacenes, y menos en el supermercado, ¿sí? Claro. El 70 al 80% de los alimentos que venden en el supermercado son ultraprocesados, entonces tratar de evitar esas cosas de comprar alimentos de paquete que vienen con etiqueta. Así que bueno, y en cuanto al orden, entonces, al orden en cuanto a las compras, comprar alimentos más saludables, tratar de volver a la comida casera, y organizarnos también con las comidas. Yo lo veo mucho en el consultorio, hay gente que no desayuna, que no almuerza, y con esto de la pandemia también se han desorganizado mucho los horarios. Claro. No solamente que la gente empezó a moverse menos, sino que también empezó a saltear comida, se empezaron a levantar 11, 12 del mediodía, desayunan esa hora, el almuerzo a las 4 de la tarde, la cena a las 11, 12 de la noche. Entonces, al cambiar los horarios, eso también es malísimo para el cuerpo, para el ritmo circadiano que tenemos nosotros. Comemos más, ¿sí? O uno al acostarse más tarde también termina comiendo de más. Así que bueno, en cuanto, si queremos un poco empezar a cuidarnos, es eso, ¿sí? Empezar a incorporar hábitos más saludables, incorporar más agua, organizarnos en las compras, organizarnos en las comidas, tomar más agua, ¿sí? Y empezar a movernos más, ¿sí? Algo que nos guste y que podamos sostener en el tiempo, ¿sí? Claro. No hay una fórmula mágica ni dieta mágica, es empezar a cambiar todas esas cosas que veníamos haciendo mal. Y pensar, María Laura, que cuando comenzó la cuarentena estricta allá por el 20 de marzo del año pasado, creíamos que íbamos a estar hasta incluso más ordenados, ¿no? Estando en casa, yendo a hacer las compras una vez a la semana. ¿Se acuerdan ustedes todas las restricciones que habían en su momento? Bueno, terminó siendo todo lo contrario. Sí, es cierto. Sí, yo lo veo en el consultorio. De hecho, muchísima gente aumentó de peso en esta cuarentena. Sí, es cierto, porque al contrario, sí, como vos decís, yo creo que se desordenó más. Al no tener horario, se levantaban a cualquier hora, capaz que estaban todo el día viendo televisión, nadie se movía, y empezaron a comer cualquier cosa. Y la gente, puede ser que la gente haya empezado a cocinar en casa, pero empezó a cocinar cosas dulces, claro, caseras, pero dulces, poco saludables, porque también la comida casera puede ser muy saludable, pero también puede ser poco saludable. Entonces, mucha gente empezó a hacer otras cosas en casa, caseras, no tan saludables, y bueno, también eso contribuyó al aumento de peso. Así que, bueno, ahora
de a poquito vemos que nos podemos empezar a mover ya al menos, ¿no? Empezamos a caminar, mover, a salir un poco más. Tal cual. Así que bueno, ahora todo el mundo se da cuenta que realmente aumentó de peso, así que están tratando de cuidarse. María Laura, bueno, te hago una consulta, una última pregunta. ¿Hay un peso ideal? Digo, porque me imagino que muchos van al consultorio con... ¿Cuánto tengo que pesar? ¿Hay un peso ideal o eso depende de la persona, de la altura? Contanos ahí brevemente, como para entender, ¿no? Mirá, viste que por ahí vemos a alguien y queremos copiar ese modelo, pero bueno. Claro, no, eso es muy particular de cada persona. O sea, el peso es también, obviamente, depende de la altura, de la contextura física, de la edad de la persona, pero el peso ideal a lo mejor es el peso de esa persona, de una persona que nunca ha tenido sobrepeso, ¿sí? Claro. Es el peso con el que siempre ha tenido y que, por ejemplo, una persona que siempre pesó 50 kilos y que nunca aumentó más, bueno, el peso ideal para esa persona son 50 kilos. Pero supongamos que esa persona, por un problema, no sé lo que sea, se va de 50 a 80 kilos, ¿sí? Claro. Ahí ya tiene un sobrepeso y después quiere bajar. Y en vez de bajar, baja primero 10 kilos, baja 70, después baja 60 y después de 60 no puede bajar más. Pero con 60 kilos ya se siente bien, se siente cómoda. O sea, si bien no volvió a sus 50 kilos de su juventud, pero llegó a 60 kilos. Entonces, 60 kilos es su peso posible. Es un peso en el cual esa persona que ha tenido sobrepeso u obesidad y baja, es un peso en el cual se siente cómoda. Quizás no es el peso ideal para su altura, pero es un peso que se siente bien y que está saludable. Así que el peso ideal siempre es más bajo que el peso posible. Entonces, ahora no se habla tanto de peso ideal, sino más bien de peso posible. Yo les pregunto a los pacientes, bueno, ¿a qué peso te gustaría llegar? O con qué peso te ves cómodo, ¿sí? Y siempre es un poquito más que el peso ideal, pero... Está bien, con que llegue a ese peso posible, está bien, ¿sí? Es un peso en el cual nos sentimos bien y saludables. Quizás baja un poquito más, pero después lo vuelve a subir. Entonces, el peso posible es un peso que lo puede mantener y en el cual se siente bien y vale mucho. O sea, está bueno eso. Excelente. María Laura Capón, licenciada en nutrición, charlando aquí con nosotros. Gracias, María Laura. Te mandamos un fuerte abrazo y buenas noches. No, gracias a vos. Nos vemos entonces. Hasta luego. Bueno, clarísimo, ¿eh? La nutricionista allí contándonos y explicando, sobre todo, bueno, qué hacer, ¿no? Cuando aumentaste en promedio 3, 4 kilos. Hablaba justamente este informe de nutrición, pero bueno, quizás haya personas que hayan aumentado un poquito más. Acá Javi me estaba haciendo alusión a su peso.